Para Walter Benjamin, uno de los pensadores más brillantes de la famosa Escuela de Frankfurt, el crítico debe pensarse como la figura secularizada que guarda la revelación de la palabra y el íntegro acompañamiento de los pueblos hacia su salvación terrena concreta. Eso significa que su función no se restringe a la interpretación hermenéutica de los discursos con intencionalidad literaria, sino que su labor consiste en un seguimiento de las formas de vida del capitalismo tardío, sus percepciones y sus modos de sentir, sin caer, sin embargo, en el silencio cómplice de la academia universitaria y su pérdida del espíritu del conocimiento. A pesar de que la preocupación de Benjamin por el concepto de crítica ha sido fundamental, especialmente durante su juventud, son escasos los trabajos al respecto. Sin embargo, podemos intentar una síntesis de su perspectiva que nos permita proponer una mirada sobre el estado actual de los estudios literarios en el siglo XXI. En tal sentido, como ha afirmado Abadi, podemos establecer que el concepto de redención articula en la obra benjaminiana las distintas etapas de su concepto de crítica y guía sus reelaboraciones. Según parece, se apropia de la noción romántica de crítica por su relación con la idea de redención. Expliquemos brevemente este aspecto medular. El joven Benjamin sigue a Kant en la superación del dogmatismo y el escepticismo anterior para enfrentar el problema de determinar cómo debe ser el discurso de la crítica de arte, para que ésta haga justicia a su objeto. Al llevar a cabo una fundamentación del género crítico, en el fondo se trata de una metacrítica o filosofía de la crítica, a partir de un análisis de la peculiaridad de la obra artística. El concepto a través del cual observa que los románticos realizan esta operación de situar a la crítica en el corazón mismo de la obra es el de criticabilidad. Este establece que la obra contiene en sí misma el germen de su propia crítica y que, por lo tanto, reclama el concepto desde su propia estructura interna. Dicha criticabilidad se debe a una reflexión que la obra contiene en sí y que se desarrolla, se desenvuelve como un ovillo en la crítica. La crítica de arte potencia, entonces, esta reflexión presente en la obra y la completa, la mejora, la intensifica, la universaliza. Así, la crítica no consiste en algo trascendente, sino que, como afirmaba Friedrich Schlegel, poesía y filosofía se unen. La criticabilidad, entonces, depende de la noción de reflexión, que para Benjamin es el lugar en el que se asienta la posibilidad de un contacto directo con lo absoluto. En efecto, la autoconciencia reflexiva es, en cuanto a relación inmediata, encuentro del pensamiento consigo mismo. Esto le permite superar al idealismo ante la encrucijada de la cosa en sí. La reflexión es un proceso en el cual el contenido es la forma misma del pensamiento, el acto mismo de pensar. Por lo tanto, en la medida en que ningún contenido frena el proceso y tampoco resulta necesario para llevarlo a cabo, el autoconocimiento puede ser inmediato. Concebida como creadora, la palabra y su despliegue tiene lugar en un ámbito real y viviente. De allí que el pensar sea concebido como un poetizar o romantizar, hacer romances o cuentos. Este último término intenta dar cuenta de un pensamiento capaz de producir o crear, en cierto sentido,
su propia materia. El postulado de asumir una reflexión en la obra y no en el escritor es vital para comprender el aspecto objetivista del pensamiento romántico que la introduce como categoría central en el arte. La obra, como noción, se relaciona con determinada forma. Esta es la que aparece como la expresión objetiva de la reflexión en su autolimitación. No es concebida como resultado, producto de la aplicación de determinadas reglas, ni objeto de una mente genial, sino que lleva un ideal a priori en su seno, una necesidad de existir. Las obras de arte no remiten a un yo, son centros de reflexión. Así la crítica se asemeja a una conjetura, un experimento, mediante el cual se activa o potencia un autoconocimiento de la obra que permite un incremento por el cual su propia autoconciencia puede alcanzar otra autoconciencia. Dos centros reflexivos, como un hombre y una cosa, que pueden traspasarse recíprocamente en el medium de la reflexión en una experiencia estética. Para esta comprensión teórica, la crítica se diferencia por primera vez del gusto, de la opinión evaluativa, también se niega su función preceptiva o normativa. La criticabilidad se convierte en el único criterio de distinción entre obras de arte y cosas que no llegan a serlo. No hay ninguna escala de valores, ningún criterio con el cual diferenciar grados de valor entre obras de arte auténticas. En la medida en que las obras son criticables, son arte. Y en la medida en que son malas, esto es, no tienen valor artístico, no se las puede criticar, ya que no puede desarrollarse ninguna reflexión. El carácter no criticable de los productos malos indica, como única conducta posible ante los mismos, el silencio. La distinción entre lo que es arte y lo que no lo es se da a través del criterio de la posibilidad crítica. Para Benjamin, la criticabilidad está vinculada necesariamente con una noción proveniente de la traducción, la historia y la filosofía, la redención. Esta implica un reclamo procedente del mundo material al que las obras en su carácter simbólico interpelan y reclaman de la crítica. La redención apunta al carácter no meramente teorético o puro del conocimiento, pues consiste en una operación de rescate, en una intervención en la realidad. La crítica de arte redime, recupera la vivencia de las obras, así como la filosofía redime los fenómenos a través de las ideas. La traducción rescata el lenguaje y el conocimiento histórico no es sino la revolución, la redención de la humanidad. En cada uno de estos ámbitos, la redención se presenta bajo la forma de una exigencia que habita efectivamente el mundo. A partir de lo expuesto podemos esbozar un exálogo que exprese en forma negativa los criterios que la crítica debe recuperar para restaurar su función orientada hacia la conciencia crítica en el seno de la cultura del espectáculo del capitalismo tardío, artístico y globalizado. Primero, lo importante no son los modelos y métodos existentes, sino la concreción fenomenológica vivenciada con la singularidad de la obra. La crítica debe de partir de un análisis de la peculiaridad de la obra artística, es decir, de su criticabilidad. Esta establece que la obra contiene en sí misma el germen de su propia crítica y que, por lo tanto, reclama el concepto desde su propia estructura interna. Segundo, no se trata de constatar o verificar conceptos o pensamientos provenientes de razonamientos previos que se justificarían en la interpretación propuesta. La acción crítica potencia la reflexión presente en la obra y la completa, la mejora, la intensifica, la universaliza.
La función de la crítica no consiste en trascender la obra y por lo tanto en convertirla en accesoria o en vehículo de un contenido previo. Tercero, el discurso crítico no debe reducir la obra a su contenido, anécdota o historia, porque esta postura impide el autoconocimiento inmediato de la misma. La reflexión. La autoconciencia reflexiva es, en cuanto a relación inmediata, encuentro del pensamiento consigo mismo. La forma misma de este pensamiento es su contenido. Cuarto, el escritor no es vital para comprender el aspecto objetivista de la obra. No se puede reducir la reflexión ni al autor ni al producto objeto. La noción de obra relacionada con determinada forma aparece como la expresión objetiva de la reflexión en su autolimitación. Quinto, no es atinado concebir la obra como resultado, producto u objeto surgido de la aplicación de determinadas reglas. Las obras literarias no remiten a un yo, son centros de reflexión que se materializan en una experiencia, una relación fenomenológica. Sexto, la crítica no debe dar prioridad a la interpretación por el gusto y su discusión evaluativa. La criticabilidad, como único criterio de distinción entre las obras, niega cualquier función preceptiva o normativa. La crítica debe guardar silencio respecto a obras que carecen de reflexión, porque su función es redimir, rescatar aquellas en su visión disidente frente a la realidad.